8:39. Voy a leer el texto que publiqué el sábado en el Excelsior, a partir de una decisión judicial que se dio a conocer el viernes. Leo el texto. Está titulado ¿Qué paliza a quién es quién en las mentiras? Dice, el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó el viernes por unanimidad que la sección ¿Quién es quién de las mentiras? De la conferencia mañanera del gobierno de López Obrador operó como un instrumento de estigmatización, utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como, señalándolos como mentirosos, atribuyéndose de facto la facultad de definir la verdad y la mentira desde el poder político, lo cual contraviene las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa. Los magistrados Fernando Silva, José Sebastián Gómez y Salvador Alvarado resolvieron además que en dicha sección se usaron recursos públicos, comillas, para generar en realidad campañas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno, lo que fomenta la censura indirecta, la polarización social y erosiona los pilares de la democracia. Se cierran comillas. ¿Qué paliza? Termina la columna del el artículo del sábado con esta frase: ¿qué paliza desde el Poder Judicial? La determinación del tribunal se dio en respuesta al amparo promovido por un periodista, el primero que lo hizo, el primero que lo ganó. Sienta con ello un precedente extraordinario. Ese periodista fuiste tú, ese periodista eres tú, Raimundo Riva Palacio. Gusto siempre en saludarte, Raimundo. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, sí, fue Ya habíamos tocado tu tema, tu sí, recurso, cómo habías ganado el que no, ya no una larga te, carrera, no ¿verdad? que no te, Judicial. no que no te mencionara, sino que no se refiriera a ti con mentiras, calumnias, etcétera. Exactamente. Pero Sí. yo no pensé que las cosas llegaran hasta donde llegaron el viernes. Raimundo, buen día. Buen día. Mira, sí, fíjate, esta es una publicación, porque creo que vale mucho la pena resaltar la importancia, porque el fallo ya estaba, pero cuando un tribunal colegiado emite una sentencia como esta, en la que instituye un criterio que estima relevante o trascendente, ordena la publicación y divulgación del precedente en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Por qué es tan importante? Porque hay 2 criterios para la jurisprudencia. Uno lo tiene la Suprema Corte, que por jerarquía puede ser vinculante desde la primera vez que lo establezca, y la otra es a través de los tribunales colegiados mediante una reiteración de los criterios. Ahora, para que esto pueda ser vinculante, se requiere la mayoría de votos en el colegiado, como es este caso. Faltarían otros casos similares, pero el hecho en sí mismo de la publicación en el Semanario Judicial de la Federación, lo que hace es establecer, sí, un extraordinario precedente para la libertad de expresión y para poder enfrentar este tipo de arbitrariedades, porque como tú dijiste, lo platicamos aquí varias veces, no era que el presidente López Obrador se callara, como mentirosamente lo planteaba. Lo único que establecía es que no podía mentir, difamar o prácticamente llamar al linchamiento de muchas personas, porque no solamente, no fue mi caso, fue tu caso, fue el de muchos otros, incluso personas no periodistas, personas que eran funcionarios públicos o jueces contra los cuales descargó toda la furia con esa impunidad y con esa arbitrariedad que le daba el poder el poder y diariamente con una audiencia general que dañó mucho, Ciro, dañó profundamente a muchas personas. Hubo quien prefirió renunciar a sus cargos, Ujú. retirarse, esconderse, y otros, pues otros no teníamos opciones, otros teníamos que seguir hasta donde pudiera llegar, hasta donde llegara, y hasta este momento, hasta este punto ha llegado, Ciro.
no teníamos opciones, pero quisimos seguir y gracias al acompañamiento de nuestros concesionarios, de los dueños de nuestros medios, pudimos seguir, Yo ¿no? digo que son los grandes héroes ellos, porque nos aguantaron y nos Los dieron la posibilidad de concesionarios, los seguir. dueños de Sí, los medios, sí, sí, sin y duda, los pero dueños sin y los duda. dueños de los medios, grandes, grandes héroes, porque sin ellos, pues, no hubiéramos podido hacer nada. Y cuando pues nosotros, ¿cuántas personas pueden depender de nosotros? Prácticamente nadie, pero ellos tienen empresas grandes, o sea, dependen muchas personas de ellos y cumplieron un papel. Creo que es muy importante el papel histórico que hicieron. No se puede ver en este momento, pero ya lo iremos viendo, ya se irá viendo con la línea del tiempo lo importante que fue, pese a todo lo que sufrieron, seguir aguantando y seguir resistiendo y seguir abriendo las posibilidades a que se diera una versión alterna de lo que estaba sucediendo. Oye, me quedo con esta frase del tribunal, de la determinación del tribunal. La mañanera del presidente López Obrador operó, y aquí entran las comillas, como un instrumento de estigmatización, utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como mentirosos, atribuyéndose de facto la facultad de definir la verdad y la mentira desde el poder político, atribuyéndose Raimundo la facultad de definir qué era verdad y qué era mentira, y haciéndolo, y lo dijimos muchas veces, sirviéndose de la fuerza, el poder y los recursos del gobierno mexicano. Ahora hay una resolución publicada de un tribunal que lo marca así. Sí, y yo esperaría, Ciro, que esto, pues ya no, el talante de la presidenta Sheinbaum es muy diferente al talante del expresidente López Obrador. Eh, yo, yo creo que no va a haber necesidad en adelante de hacer algo similar para poderse defender de este tipo de agresiones y hostilidades y difamaciones. Eh, Creo que el derecho de réplica es absolutamente legítimo y creo que todos tienen derecho, y también, por supuesto, la autoridad del gobierno para poder establecer aquello donde consideran que fue indebido, fue impreciso, fue falso, con argumentos, Sí. Ciro, pero lo otro no. Y yo creo que esta es una parte del camino en caso que llegara a darse en algún otro momento una reiteración de este tipo de arbitrariedades como las que vivimos con el expresidente López Obrador y de estas canalladas que se generaron y que muchos de nosotros seguimos pagando las consecuencias públicas de esta actitud canallesca y miserable de López Obrador y de sus cercanos, Ciro. Bueno. Sienta con ello un presidente extraordinario, digo Sí, yo, lo no. creo, pero ¿qué seguiría? ¿Qué tendría? ¿Qué vendría después de esta resolución? Mira, esto tendría que ser, porque ya se vio que si hay un camino legal, esto tenía que ser un freno para aquellos que todavía piensan que esto es posible, que todavía pueden incurrir en arbitrariedades. Y cuando me refiero que siento un precedente y que este es un camino legal, no me refiero únicamente a aspectos de libertad de expresión. Me refiero a aspectos como los del gobernador de Puebla la semana pasada, que le Sí. importa nada que lo que haya hecho es una extorsión y una amenaza. Ese es un camino legal para impedir ese tipo de abusos que se originan en la prepotencia y en la soberbia del poder, en los votos que obtuvieron en la pasada elección. Esos votos les dan legitimidad y les dan legalidad, pero lo que no les dan es la posibilidad y la autoridad para estar violando la ley y para poder estar bailando encima de todas las personas. Eh, Ese es el camino para este tipo de arbitrariedades, que tiene que ir, o que sienta precedente porque va más allá de la libertad de expresión. Esto está enfocado en el tema de la libertad de expresión y de la previa censura, pero ahí nos está hablando de una actitud de gobierno o desde el gobierno en los cuales atropellan todos los derechos.
todos los derechos constitucionales. Entonces, si existe o si existió esta posibilidad para llegar a este punto en materia de libertad de expresión, ¿por qué no puede haber una posibilidad legal también para enfrentar ese tipo de abusos, arbitrariedades y mencionaba yo, de atropellos por parte de la autoridad? Y menciono el caso del gobernador de Puebla, porque esto es lo más insólito, cínico y prepotente que yo he escuchado en años. Y mira que tuvimos ya 6 años de experiencia sobre ese tipo de características, pero decir públicamente o expresar públicamente una extorsión, eso me parece absolutamente inaudito y me parece absolutamente ilegal, inmoral y políticamente inaceptable. Y yo creo que el camino en caso de una acción en ese sentido tiene que ser ilegal. Ni siquiera pensemos cómo va a venir el Poder Judicial, pero yo creo que es un camino que hay que comenzar a andar. Muchas gracias, Raimundo. Tú Al contrario, tomaste esa Ciro. decisión, la tomaste hace, si no me equivoco, hace un par de años, Bueno, de no, tratar fueron, de contener no la opinión de López Obrador, sino sus insultos, sus calumnias y sus mentiras. fueron Y 5 años, Ciro. tenerlo por la vía legal, lo conseguiste, persististe y mira hasta dónde llegaste, o hasta Pues ahí dónde está. has llegado. Es que Ahí esto no está ha un terminado. camino para todos, Ciro. Este. Muchísimas gracias. Gracias, Raimundo. Un abrazo. Gracias a Raimundo Riva Palacio, periodista de muchísimos años, larga experiencia, periodista de televisión, en Televisa, columnista diario en El Financiero y muchos años fuimos compañeros. Más fue mi editor en jefe en algunos proyectos. Coincidimos, publicamos reportajes juntos, entrevistas juntos hace ya muchos años. En El Financiero, en El Reforma, en Milenio, Raimundo Riva Palacio.